Capítulo 652, Pistas de Sirena. Cazador más fuerte. Klein se sorprendió por este apodo. Después de recordar cuidadosamente, se dio cuenta de que el hombre no tenía una recompensa sobre su cabeza. Eso significaba que la descripción que Andersen hizo de sí mismo en el mundo de los sueños era real y confiable. Era más un cazador de tesoros. Desafortunadamente, German Sparrow no ha matado a ningún almirante pirata, de lo contrario yo sería el cazador más fuerte. Klein no bajó la guardia mientras observaba fríamente al hombre. Mientras Andersen mostrara algún signo de anormalidad, lanzaría inmediatamente el amuleto que tenía en la mano. Después de todo, el encantamiento de activación era el mismo. En su secuencia, podía hacerlo simultáneamente mientras inyectaba su espiritualidad. Al escuchar la introducción del almirante de las estrellas, Andersen negó con la cabeza en serio. No, no soy el cazador más fuerte. Oh, sigue siendo bastante humilde. Klein suspiró por dentro. Anderson se rió entre dientes y añadió. Almirante de las estrellas, si insistes, lo mejor es que agregues la condición, por debajo de un semidios. Sí, el cazador más fuerte por debajo de un semidios. Me retractó de lo que dije. Las comisuras de la boca de Klein se movieron imperceptiblemente. Al no ver respuesta del almirante de las estrellas, Andersen bajó naturalmente los brazos. Estas aguas son muy peligrosas, pero contienen muchos tesoros. En este sentido, creo que ustedes dos son muy conscientes. En el pasado, muchos aventureros, o más precisamente, cazadores de tesoros, han entrado en estas aguas para buscar encuentros fortuitos, pero la mayoría de ellos no salieron vivos de estas aguas. Hablo de la mayoría, así que siempre hay algunos afortunados que pueden obtener objetos e ingredientes mientras se van con éxito. El equipo de caza de tesoros en el que estaba yo estaba organizado por 2 cazadores de tesoros que tienen experiencia en esta área. Afirmaban conocer muy bien qué ruinas no debían explorarse en la primera mitad de la ruta segura y qué ruinas podían intentarse. También afirmaban saber qué métodos debían utilizarse para cazar varios tipos de monstruos, así como qué métodos debían utilizarse para evitar criaturas malignas que han perdido el control. Siempre he tenido curiosidad por estas aguas y me convencieron con éxito para que me uniera a la expedición. ¿Y luego? Catleya miró a la figura que tenía enfrente con sus ojos negros que tenían un tono púrpura. Anderson suspiró y dijo. Al principio fue muy suave, tan suave como puede ser. Evitamos el peligro y obtuvimos muchas de las reliquias dejadas por los antiguos exploradores, y también cazamos algunos monstruos y obtuvimos varios ingredientes. Todo cambió cuando descubrimos un extraño templo en una isla sumergida. Había muchos murales que se mantenían intactos. Este caballero también lo ha visto en el mundo de los sueños. Señaló a Klein con la barbilla. Eso no es importante. Klein respondió con calma. Andersen sacudió la cabeza y sonrió amargamente. Uno de los murales era muy siniestro. Describía una peregrinación que avanzaba en medio de un mar partido. El líder de la peregrinación está representado como un ángel con el pelo largo y plateado que le llegaba hasta la espalda. Tenía rasgos faciales muy suaves. Yo fui el primero en llegar frente a ese mural. Extendí mi mano derecha, y por costumbre, delineé las diversas líneas en el aire. Es verdad que, realmente no lo toqué. Estaba a por lo menos 5 centímetros de distancia, pero para mi sorpresa, el ángel del mural abrió de repente los ojos. Tu apodo de cazador más fuerte debe haber sido impuesto como resultado de atraer demasiados problemas. Klein se burló en silencio, sin ninguna pizca de lástima. ¿Ángel de pelo plateado? Catleya preguntó a su vez. Sí, pero no estoy seguro de qué ángel es. Por lo menos no ha aparecido en ninguno de los retratos de las 7 iglesias. Por supuesto, el artista del mural podría haberlo añadido por casualidad y podría no ser real.
Anderson estaba a punto de levantar la mano para peinarse cuando descubrió que el hombre que llevaba una camisa de cuello redondo, una chaqueta marrón, pantalones y una gorra de color oscuro lo estaba mirando fríamente. Parecía que cualquier acción anormal provocaría que el hombre lo atacara sin dudarlo. Pero en ese momento, Klein estaba pensando en otra cosa. Este tipo es muy profesional en lo que se refiere al arte. Por lo menos, la persona típica no sería capaz de conocer tantos retratos religiosos. Catleya, que no recibió una respuesta adecuada, giró la cabeza inmediatamente hacia Klein, su mirada llena de curiosidad. Acababa de escuchar de Anderson que German Sparrow había visto el mural. Quizás este miembro de la organización que ha sido bendecido por el Señor puede reconocer al ángel. Catleya tenía la inexplicable sensación de que German Sparrow podría realmente saber la respuesta. Teniendo en cuenta que la señora ermitaña podría obtener la respuesta en el próximo club del tarot con una pregunta casual, Klein no dudó en decir simplemente: Devorador de colas Ouroboros. ¿Devorador de colas Ouroboros? ¿Ese ángel del destino? ¿Ese rey de los ángeles? Catleya frunció los labios sin darse cuenta mientras el tono púrpura de sus ojos se hacía un poco más evidente. La última vez que había oído este nombre fue en el Club del Tarot gracias a Miss Justicia. Y esa fue la primera vez que conoció la existencia de los Reyes de los Ángeles. Nunca esperó obtener pistas de ellos en el mundo real en tan solo unos meses. ¿Devorador de colas Ouroboros? Anderson reflexionó sobre el nombre en un estado de aturdimiento. Klein no dijo nada más, mostrando su desinterés en explicarlo. Al ver que el almirante de las estrellas no decía una palabra, Anderson solo pudo reír y continuar. Pensé que estaba alucinando en ese momento porque el mural no mostró ninguna anormalidad después de eso. Después de eso, nuestro equipo se fracturó en dos. La mayoría de ellos se asustaron por mi relato y creyeron que no debían continuar explorando el templo. El tercio restante deseaba obtener más tesoro y comenzó a adentrarse en el templo. Esperamos un día entero, el mediodía cambió a la noche un total de 3 veces, pero no logramos verlos regresar. Todos éramos cazadores de tesoros sobresalientes, así que sabíamos que algo debía haber ido mal. Después de hacer algunas confirmaciones, no nos atrevimos a quedarnos más tiempo ni a esperar. Dejamos inmediatamente el templo y subimos al barco para regresar por donde habíamos venido. Ya habíamos recibido mucho y no queríamos correr más riesgos. Espera, ¿ninguno de ustedes tenía la intención de salvar a sus compañeros? Sí, un equipo de cazadores de tesoros que se arma temporalmente solo se preocupará por sí mismo y por los pocos amigos con los que está familiarizado cuando se encuentran con el peligro. Según mi experiencia, esos compañeros tuyos que desaparecieron podrían estar comiéndose los dedos de los cadáveres. Klein se burló y no reprendió a Anderson. Anderson suspiró de nuevo y dijo: Después de dejar ese templo, descubrí que había algo anormal en mí. Por un lado, me volví muy desafortunado con todo lo que hago, fracasando. Incluso cuando bebo cerveza clara en silencio, me doy cuenta de que alguien ha usado un barril de cerveza como inodoro y ha orinado en él. Bueno, eso no es lo que encontré. Fue mi compañero. Por otro lado, obtuvimos el control de nosotros mismos en nuestros sueños. Ya no estábamos en un ensueño y sabíamos algo, pero no teníamos forma de actuar. Por lo tanto, varios de mis compañeros, un tercio del número original de personas, se aventuraron en las profundidades del mundo de los sueños. Nunca regresaron. Catleya, que había estado escuchando en silencio, preguntó: ¿Qué pasó con sus cuerpos en el mundo real? Mutaron en monstruos matando a un buen número de mis compañeros y marineros restantes. Anderson tomó una profunda respiración obvia. Pudimos haber matado con éxito a esos monstruos, pero debido a la falta de marineros, así como a una racha de mala suerte, no pudimos llegar a esta isla a tiempo antes de que llegara la tormenta. Por lo tanto, nuestro barco se hundió. Lo mismo para nuestro botín. El resto de mis compañeros se ahogaron, fueron alcanzados por un rayo o fueron devorados por los monstruos submarinos.
Yo no lo vi todo con mis propios ojos. En cuanto a mí, era relativamente más fuerte y afortunado que ellos. Las olas me lanzaron por los aires y pude nadar hasta la costa de esta isla y comencé a intentar construir una canoa para salir de esta zona. Como puedes ver, incluso mi último hacha se ha roto. También se reflejó en el sueño. Las últimas frases de Anderson iban dirigidas a Klein. Realmente son un grupo de cazadores de tesoros plagados de mala suerte. Klein dibujó mentalmente la luna carmesí para él. Creía que la descripción de Anderson probablemente era real. Su experiencia no parecía estar fabricada de la nada. Sin embargo, se desconocía si estaba ocultando algo. Tal vez Anderson realmente se había adentrado en el templo y se había comido los dedos de los cadáveres antes de salir creyendo que estaba bien. Tal vez ya había explorado numerosos lugares en el mundo de los sueños y había sido corrompido por alguna criatura desconocida de forma discreta. Después de que Anderson terminara de relatar su experiencia, sonrió a Catleya y al hombre cuyo nombre no conocía. ¿Tengo el honor de ser un pasajero en su futuro? Pagaré la tarifa. Parecía como si el pago no fuera un problema en absoluto. Catleya volvió a girar la cabeza hacia Klein, como preguntando si lo aceptaría. ¿Quieres decir que te inclinas por aceptar su petición? ¿No vas a hacer ninguna prueba? Tengo que ir por encima de la niebla gris para adivinar antes de poder dar una respuesta clara. ¿Qué te da la confianza? ¿Un poder de Beyonder obtenido una vez que un buscador de misterios alcanza la secuencia 5? Klein descubrió mucha información en la mirada de Catleya. Justo cuando dudaba, Anderson dijo apresuradamente. Estoy muy familiarizado con la ruta que tenemos por delante. Puedo ayudarte a evitar los peligros latentes en la ruta marítima segura y puedo decirte que ruinas no deben ser exploradas. También puedo darte un aviso temprano para evitar a tiempo las voces de canto de las sirenas. ¿Voces de canto de sirenas? Los ojos de Klein casi se iluminaron, ya que le costó mucho esfuerzo mantener la imagen de Garman Sparrow. Sí, a un día de viaje desde aquí, y me refiero a un día en términos del mundo exterior, rodearemos una ruina y giraremos. Al decir eso, Anderson de repente se dio cuenta de algo, cerró la boca con una sonrisa sin decir nada más. Klein pensó por un momento y sacó una moneda de oro delante de Anderson mientras cantaba en silencio. Anderson Hood es problemático. Lo repitió 7 veces y siguió el proceso estándar de adivinación, pero no tenía ninguna esperanza de obtener una respuesta. Era una prueba para Anderson. Si Anderson realmente fuera problemático, definitivamente mostraría señales de culpa. Después de todo, no podía estar seguro del estándar de adivinación de Garman Sparrow y no podía determinar si podía interrumpirlo con éxito. La moneda de oro fue lanzada al aire antes de aterrizar. Klein la miró antes de guardarla en su bolsillo. No hay problema. Más tarde haré una confirmación pasando por encima de la niebla gris. Klein añadió para sí mismo. Catleya miró a Anderson y asintió. Acepto tu petición. Sin embargo, después de que salgamos de estas aguas, tienes que entregar la mitad de lo que tienes. Si no hay nada, tampoco tomaré nada. Anderson se quedó en silencio por unos segundos antes de sonreír de nuevo. Trato. Habiendo encontrado una salida, se relajó claramente mientras sonreía. También debo advertirte que aunque mi mala suerte se limita a mí solo, debes tener cuidado porque puedo atraer monstruos. Por supuesto, creo que contigo, este caballero y yo, deberíamos poder garantizar nuestra seguridad. Justo cuando dijo eso, toda la isla tembló. Una columna de humo emanó del bosque primitivo. No me digas que un monstruo realmente viene. Anderson inconscientemente se quedó boquiabierto. Capítulo 653, de cara negra, de manos negras. El suelo tembló ligeramente cuando una figura de casi 3 metros de altura apareció en el límite del bosque primitivo de la isla.
Su cuerpo era de color gris blanquecino, aparentemente formado por cantos rodados. Su rostro estaba lleno de baches, sin ojos, nariz, boca u oídos obvios. Gigante de piedra. Catleya murmuró el tipo de monstruo. Ya fuera Klein o Anderson, ambos no sabían nada sobre esos monstruos. Sin embargo, no lanzaron una mirada inquisitiva a Catleya. Se concentraron en el monstruo, luciendo muy profesionales. Catleya giró su cuerpo para mirar al Future atracado. Levantó la mano derecha a la mitad y amplificó su voz. Apunta. Los piratas de servicio inmediatamente ajustaron docenas de cañones en el puerto del barco, apuntándolos directamente al gigante de piedra que estaba caminando pesadamente. Las balas de cañón salieron volando y aterrizaron alrededor del gigante de piedra, enviando polvo volando mientras el bombardeo cubría una gran área. El suelo claramente tembló mientras las llamas surgían. Astillas se esparcían por todas partes como si todo pudiera ser destruido. La alta figura gris blanquecina salió del polvo sin haber sufrido ningún daño grave. Solo tenía algunas grietas en su superficie. Catleya dijo sin expresión perturbada. Este no es un tipo de gigante, sino un tipo de golem de piedra. Su núcleo es el ingrediente principal de la secuencia 5 guardián de la vía de la secuencia guardián. Por lo tanto, sus defensas son extremadamente altas. En medio del bombardeo de cañones reverberante, Klein casi sospechó si había un problema con sus sentidos auditivos. Ya que sabes que el gigante de piedra tiene una alta defensa, ¿por qué usaste un bombardeo de cañones? ¿No es eso un desperdicio de balas de cañón? Pensó con desconcierto mientras satirizaba. Tal vez al escuchar sus pensamientos internos, Catleya dijo mientras observaba al gigante de piedra acercarse. Nunca antes me había encontrado con una criatura brillante como esta, así que quería hacer algunas pruebas. No tengo nada que decir en contra de tal razón. Klein quedó sin palabras. En este momento, Anderson Hall, que había estado observando al gigante de piedra todo el tiempo, levantó la mano y dijo: ¿Tienen a alguien que tenga poderes brillante en el dominio del hielo y la escarcha? Yo. Catleya respondió con frialdad. Viendo que la señora ermitaña tenía los medios, Klein se tragó las palabras que casi dijo en voz alta. Realmente no quería activar el hambre arrepentido a menos que fuera necesario, a pesar de que Zombie poseía los poderes del hielo y la escarcha. Creía que no podía encontrar comida adecuada en la isla. Catleya sacó un rollo grisáceo negro de un bolsillo secreto en su túnica de brujo y cantó en voz baja una sola palabra en hermés antiguo. Congelación. Silenciosamente, el rollo fue consumido por llamas azul hielo y de inmediato aparecieron corrientes de luz cristalinas en el aire. Volaron hacia el gigante de piedra y congelaron al objetivo en su interior, mientras que carámbanos colgaban de él. En medio de sonidos crujientes y discordantes, la capa de hielo se agrietó a su vez mientras el gigante de piedra salía lentamente de la zona. Sin embargo, su exterior grisáceo blanco se había vuelto de un tono más oscuro. Sus movimientos eran mucho más rígidos que antes. En este momento, Anderson levantó las manos como si fuera un director de orquesta, haciendo un gesto para que la audiencia aplaudiera. Llamas naranja-amarillas, casi blancas, brotaron a los pies del gigante de piedra, como si hubiera pisado una trampa en particular. Su superficie produjo rápidamente una ráfaga de vapor mientras las grietas se extendían por su cuerpo en forma de profundas fracturas. Anderson se echó hacia atrás con su brazo derecho mientras una lanza blanco ardiente se condensaba en su palma. Las llamas en la punta de la lanza se condensaron hasta un punto, emitiendo un brillo cegador. La lanza salió volando con precisión, golpeando la grieta en el vientre del gigante de piedra, mientras las llamas derretían un enorme agujero en él. En cuanto a Anderson Hall, que estaba originalmente en la playa, parecía fusionarse con la lanza blanco ardiente.
Las llamas se intensificaron mientras él, extrañamente, aparecía detrás del gigante de piedra. Él cerró su mano izquierda en un puño mientras su brazo se hinchaba. Con un golpe ascendente, golpeó hacia arriba desde el agujero y hacia el corazón del gigante de piedra. Este golpe de apariencia simple creó un efecto exagerado. El gigante de piedra se congeló inmediatamente en el acto, mientras que los crujidos emanaban constantemente de su interior. En segundos se había convertido en escombros. Un golpe crítico. Las pupilas de Klein se contrajeron. Catleya se mantuvo de pie tranquilamente en el lugar y dijo sin sorpresa alguna. Secuencia 5 del camino del cazador es segador. Además, son buenos para encontrar la debilidad de su presa. Segador. ¿Un segador de la muerte de la vida? No es de extrañar. Klein asintió levemente. En ese momento, Anderson se agachó y hurgó en el cadáver del gigante de piedra. Luego volvió la cabeza y sonrió con tristeza. No es un monstruo real. Eso significaba que no había ningún botín de guerra. Mientras Anderson describía la situación, los escombros desaparecieron a un ritmo discernible. Para un tipo desafortunado como tú, no seas el que abre cofres o saquea cadáveres. Klein no pudo evitar burlarse internamente. Anderson regresó y siguió hablando sin parar. El mayor problema de estas aguas es este. No todos los monstruos te proporcionarán riquezas. Esto se debe a que los monstruos evocados como este son parte de monstruos más poderosos de un nivel superior. Por supuesto, es posible que sean el resultado de poderes y auras remanentes. Klein ya tenía una teoría preliminar sobre esto. Habiendo pasado por el viaje, descubrió que había rastros brillante de tormenta de la noche eterna y del camino del espectador. Tenía una teoría más completa a partir de sus teorías anteriores. Originalmente sospechaba que estas aguas eran los restos de un campo de batalla en una guerra entre dioses antiguos de la segunda época. Tormenta pertenecía al rey elfo Soniatrim, Espectador pertenecía al rey dragón Ankewelt, Noche Eterna pertenecía al rey de los lobos demoníacos Flegrea. Con Pequeño Sol proporcionándole los registros legendarios de la Ciudad de Plata en cada reunión, Klein había adquirido una comprensión preliminar de las autoridades de los 8 dioses antiguos de la segunda época. Sin embargo, el mediodía constante y el carro solar formado por oro habían hecho dudar a Klein sobre su teoría. Esto se debía a que ninguno de los 8 dioses antiguos comprendía el camino del sol. Pronto, Klein lo conectó con el padre de Amón y Adán, el creador de la Ciudad de Plata, que se consideraba el antiguo dios del sol. Después de que este creador despertara y después de una serie de intensas batallas, había recuperado las autoridades de los dioses antiguos. Por lo tanto, ¿estas ruinas de la batalla entre dioses quedaron atrás? El mural incompleto que vio en la ruina élfica surgió repentinamente en la mente de Klein. El rey elfo Soniatrim y el creador de la Ciudad de Plata, que también era el antiguo dios del sol, estaban en desacuerdo. Mientras sus pensamientos divagaban, Anderson había vuelto a su estado de risas. Lo miró y dijo. ¿Cómo te dirijo? German Sparrow. Klein simplemente dijo su nombre. ¿German Sparrow? Anderson se sorprendió al principio, pero luego se recuperó. He oído hablar de ti. Eres el aventurero que casi caza con éxito al vicealmirante Almend. Tienes el título del cazador más loco. El mes pasado, cuando el barco en el que iba pasó por el archipiélago de Rosted y la isla Orabi, pensé en conocerte tomando unas copas, pero tu paradero era desconocido. ¿El mes pasado? Estaba haciendo trabajo voluntario en el hospital. Klein asintió y dijo. Ahora me conoces, y trata de no decir nada. Anderson forzó una sonrisa. Sé que mi mala suerte tiende a hacer que las palabras negativas que digo se vuelvan realidad. Vale, deja de mirarme. No volveré a hablar. Deja ese amuleto tuyo. Debido a la aparición del gigante de piedra, el tiempo de relajación de los piratas se vio interrumpido. El Future partió rápidamente de nuevo, adentrándose en el mar.
En el camino, Klein se mantuvo de pie en la cubierta y se apoyó en el costado del barco. Observó sus alrededores mientras Anderson vagaba por el barco. Era bueno socializando e interactuando con los piratas. Impresionante. Se familiarizó fácilmente con la situación del barco. Klein lanzó una mirada a Anderson, que estaba bebiendo con unos cuantos piratas en las sombras, mientras suspiraba por dentro. Claro que el cazador más fuerte probablemente no sabe que el alcohol que está bebiendo tiene un sedante de origen desconocido. Klein reprimió la risa mientras pensaba maliciosamente. Con la ayuda de Anderson, el Future rodeó 2 remolinos ocultos y una ruina de palacio flotante mientras seguía por la ruta marítima segura. Unas 3 horas después, la noche volvió a caer. Klein recuperó rápidamente su lucidez y razón en el sueño, abrió los ojos y miró a su alrededor. Su visión era una franja de oscuridad total, sin nada que ver. No me digas que estoy ciego. Tal pensamiento apareció instintivamente en la mente de Klein. Luego metió la palma derecha en el bolsillo y sacó una cerilla. Este era un componente que todo mago necesitaba para sus hechizos. Con familiaridad sacó una cerilla y la encendió. Inmediatamente, una débil llama apareció frente a los ojos de Klein. La llama luchó mientras florecía ligeramente, iluminando sus alrededores. Estaba en una celda de prisión, una con una puerta sin llave hecha de rejas de metal. ¿Por qué estaría aquí? No estoy ni al lado del almirante de las estrellas ni en la sala de los murales donde estaba Anderson. ¿Estoy colocado aleatoriamente en una zona determinada? Mientras sus pensamientos corrían, Klein movió la muñeca y apagó la cerilla que casi le quema los dedos. Una espléndida capa de luz solar floreció en su mano izquierda, mientras que sus ojos tenían 2 soles en miniatura. Con el alma del sacerdote de la luz, obtuvo visión nocturna de la luz de la santidad. Mientras observaba sus alrededores, Klein vio que la celda en la que estaba no era demasiado estrecha, pero el suelo estaba sucio y desordenado. Había muchas huellas, un misterio sobre lo que había sucedido antes. La mayoría de ellas son huellas humanas. Algunas son bastante exageradas, probablemente pertenecientes a gigantes. La cama individual está rota en la esquina, mientras que hay una llave junto a la puerta. ¿Alguien logró una fuga de la cárcel? Klein se acercó a la puerta de metal sin llave y miró cuidadosamente hacia afuera. La prisión estaba llena de oscuridad. La oscuridad envolvía un corredor empedrado y frente a él había una pared fría pero sólida. El camino se extendía continuamente a ambos lados, como si hubiera más celdas de prisión. Klein retiró la mirada, recogió la llave del suelo y cerró las puertas. No intentó salir y siguió permaneciendo en la celda. Recordaba claramente que Volosapten le había aconsejado que no explorara el mundo de los sueños. Por lo tanto, planeaba esperar la llegada del mediodía. ¿Y qué si es una celda de prisión? No es como si fuera a salir. Klein se acurrucó en la esquina, sentado en la cama individual cortada a la mitad, aparentemente mezclándose con la rica oscuridad que lo rodeaba. En este silencio extremo, Klein de repente inclinó la cabeza, ya que escuchó vagamente pasos ligeros. El sonido de los pasos venía de lejos, de una manera etérea y a una frecuencia lenta, a medida que se acercaba a él. Capítulo 654. Prisionero y guardia. No puede ser, no me he movido. ¿Las manos de alcance de los problemas han venido por su cuenta? Klein mostró una mueca que no coincidía con la personalidad de Garman Sparrow. Casi dejó escapar un jadeo. Lo único que le impidió hacerlo fue que causaría un gran revuelo y haría que Trouble descubriera su escondite. Ya no era un Iktauk verde, rápidamente tomó una decisión. Contuvo la respiración, se levantó lentamente y se movió hacia un lado de la puerta de metal sin hacer ruido. Miró en secreto y en silencio en dirección a las pisadas que se acercaban. Creía que, dado que esconderse y evitarlo no era necesario, tenía que determinar el peligro que giraba en torno a la situación para tomar la mejor decisión.
Los dos soles en miniatura de sus ojos se atenuaron mientras Klein esperaba casi un minuto, mientras escuchaba cómo los pasos se volvían más pesados y claros. Después de eso, escuchó el sonido metálico de una puerta de metal golpeando la pared. Luego vio una figura imponente que aparecía a la derecha del pasillo. La figura medía casi 2,5 metros de altura y vestía una armadura negra de cuerpo entero. El frío que emanaba parecía corporal, como un caballero gigante. Su aura estaba convertida y era impasible como el mar profundo. En el espacio donde estaban sus ojos, había dos resplandores rojo oscuro que parpadeaban. En su mano, empuñaba una espada negra larga y ancha. Empujó la puerta de metal de una celda y entró. Rodeó la celda, aparentemente buscando algo. Hombre, ¿está tratando de encontrar a un prisionero en particular? Definitivamente me descubrirán si esto continúa. Klein dudó un momento y se preguntó si debía abandonar la celda y buscar una salida antes de que la figura se acercara o si debía intentar un ataque sigiloso para acabar con el objetivo de un solo golpe limpio antes de seguir acurrucado en una esquina para esperar el final del sueño. Después de juzgar cuánto tiempo le quedaba para pensar, Klein se quitó rápidamente el colgante de topacio de su muñeca izquierda y comenzó a adivinar con una voz que quizás solo él podía oír. Ese caballero de antes es muy fuerte. Después de repetirlo rápidamente 7 veces, Klein abrió los ojos para ver cómo el colgante de topacio giraba en el sentido de las agujas del reloj a una alta frecuencia y con grandes amplitudes. Esto significaba que el objetivo era una existencia extremadamente peligrosa. Sin vacilación ni tiempo para dudar, Klein usó los poderes Villande de un payaso y controló sus músculos para abrir las puertas de metal sin causar ninguna estimulación adicional. Luego aprovechó la oportunidad cuando la entidad de armadura negra entró en otra celda para salir con cuidado al pasillo y dirigirse rápidamente hacia la izquierda con el cuerpo agachado. En la inmensa oscuridad, mientras escuchaba cualquier conmoción detrás de él, mantuvo sus movimientos sigilosos y rápidos, doblando rápidamente una esquina y llegando a una puerta de metal que se abría hacia afuera. Parecía una salida. Al intentar empujar y tirar, Klein descubrió que las puertas de metal no eran pesadas, pero estaban cerradas. Después de 2 segundos de reflexión, sacó la llave que había encontrado dentro de su celda, la insertó y la giró sin albergar muchas esperanzas. Se escuchó un ligero clic de un pestillo abriéndose mientras las puertas de metal se desbloqueaban. ¿Eso funciona? Aunque es un sueño, no puedes simplemente tener una llave recogida al azar como un objeto importante. Originalmente había planeado doblar un poco de papel para insertarlo en la cerradura y cortarlo repetidamente poco a poco. Klein abrió lentamente la puerta mientras se burlaba mientras pensaba con perplejidad. Para su decepción, lo que había detrás de las puertas de metal no era la salida, sino un pasillo lleno de chatarra. Cerrando la puerta detrás de él al pasar, la volvió a cerrar con llave y rodeó los objetos esparcidos al azar en busca de una posible puerta o camino. Unos segundos después, vio una discreta puerta de madera negra en una esquina. Por lo tanto, se acercó con cuidado y extendió la mano hacia el pomo. La escena del interior apareció naturalmente en su mente. Era una sala de almacenamiento y a la derecha había un espejo de cuerpo entero. Y a su derecha había una figura vestida con una túnica de lino corta. ¿Hay alguien ahí? ¿El prisionero fugado? Al verse obligado a abandonar su zona de confort, Klein decidió tomar la iniciativa de forma limitada. Por lo tanto, giró suavemente el pomo y empujó la puerta de madera negra. Quería reunir información sobre la situación general para determinar dónde debía entablar combate o huir en el momento crítico. ¿Quién es? La figura vestida con una túnica de lino corta preguntó apresuradamente pero con suavidad. Su voz estaba llena de desesperación y dolor. Un aventurero. Klein respondió concisamente. Ya había usado su visión nocturna para discernir el aspecto de la figura. Era un hombre con rostro curtido.
Tenía arrugas en la frente y en las esquinas de los ojos y la boca, pero su cabello era negro azabache y lustroso. No había ni una sola hebra de pelo gris. Su túnica de lino corta era antigua y sencilla. Su expresión estaba distorsionada por el dolor. Sus ojos negros puros, que rara vez se veían, estaban llenos de sorpresa y perplejidad sin disimulo. ¿Aventurero? ¿Por qué estarías aquí? Klein mantuvo cierta distancia del hombre, que era difícil de discernir si se le consideraba joven o viejo. Se quedó en la entrada y lo miró. Antes de preguntar a los demás, presentarse es una forma necesaria de cortesía. Como un descarnado, solo el breve acto de medirlo antes lo había hecho captar las características del hombre. Aparte del cabello discordante y las arrugas, tenía una vieja y horrible cicatriz en la mejilla. El hombre se sobresaltó mientras miraba con preocupación hacia el pasillo. Es mejor que cierres la puerta. No podemos ser atrapados por ese demonio, de lo contrario. Los músculos de su rostro se contrajeron claramente como si hubiera recordado algo desagradable. ¿Demonio? Klein murmuró y extendió la mano para cerrar la puerta negra de madera. El hombre soltó un suspiro de alivio y sonrió irónicamente. Me disculpo. En efecto, fui descortés. Mi nombre es Leomaster, una zeta de una organización religiosa. ¿Una organización religiosa? Por lo que parece, no eres devoto de ninguna de las 7 deidades. Klein descubrió un problema con su elección de palabras. Si fuera una zeta de una de las 7 deidades, podría haberlo dicho directamente en voz alta. Incluso el sumo sacerdote de la Iglesia del Sol y los obispos de la Iglesia de las Tormentas no llegarían a las manos en el momento en que se encontraran en un lugar tan peligroso. Leomaster dijo con una risita autodespreciativa. Así es. Adoro al Creador original. Él es una existencia omnipotente y omnisciente, la fuente de todo lo grande. Él es el principio y el fin. Él es el Dios de todos los dioses. Esto. Al escuchar cómo esta persona reverenciaba al Creador original, la primera reacción de Klein fue que era la Orden del Ermitaño del Crepúsculo. Sin embargo, también hay algunas denominaciones más pequeñas en los continentes del norte y del sur. Hay bastantes personas que creen en el Creador original. Klein deliberó mientras preguntaba. ¿Cuál es el nombre de esa organización religiosa? ¿Cómo terminaste aquí? Leomaster dudó un momento antes de decir. Al extremo oriente del mar de Sonia está donde duerme mi señor. Su montaña sagrada está escondida en algún lugar de allí. Lideré una peregrinación aquí en un intento de presenciar sus milagros para redimirme. Tal vez sea una prueba necesaria. Fuimos atrapados por ese demonio y uno por uno morimos. Más tarde aproveché la oportunidad para escapar de la celda y me escondí aquí esperando la partida del demonio. Klein pensó un momento antes de decir. ¿Sabes el nombre de ese demonio? ¿Qué características tiene? ¿Él? Leomaster negó con la cabeza, diciendo de una manera algo perpleja. No sé su nombre exacto, pero muchos peregrinos parecen conocerlo. Lo llaman el Santo de la Oscuridad. ¿Santo de la Oscuridad? ¿Un semidios? ¿Es este el sueño de Leomaster o es el sueño del semidios? Por el resultado de mi adivinación, es probable que sea lo último. De lo contrario, no sería tan peligroso. Klein estaba a punto de seguir preguntando de qué organización era Leomaster y determinar los poderes de Villande del Santo de la Oscuridad cuando de repente notó el espejo de cuerpo entero opuesto a la zeta a través del rabillo del ojo. En el misticismo, los espejos eran pasajes que conectaban mundos ocultos y desconocidos. Fácilmente provocaba accidentes terribles, por lo tanto, Klein, que estaba en un sueño peligroso, caminó cuidadosamente y planeó usar los poderes de un sacerdote de la luz para destruir el objeto. No, no lo hagas. Leomaster pareció sentir la intención de Klein mientras gritaba suavemente con horror. Sin él, yo moriré inmediatamente. ¿Ah? Klein miró de nuevo el espejo con perplejidad. Aunque el ambiente era anormalmente oscuro, el espejo reflejaba claramente dos figuras.
Una de ellas era Leomaster, con sus numerosas arrugas y su cabello negro azabache. La otra era el Garman Sparrow de cara delgada, de cabello negro y ojos marrones, que llevaba una gorra. En este momento, el Garman Sparrow en el espejo movió lentamente la cabeza, aunque Klein no hizo ningún movimiento. Reveló una profunda sonrisa siniestra hacia él. La superficie del espejo se onduló de repente cuando una mano se extendió. Con solo el parpadeo de sus ojos, el gorrión Germán que se parecía idéntico a él salió del espejo. Su rostro estaba manchado de una obvia siniestradad debido a la oscuridad que lo cubría. ¡Qué terrorífico! Desafortunadamente, no me parezco al gorrión Germán, por lo tanto, no me asustaste. Si Zhou Mingrui hubiera salido del espejo, tal vez me hubiera despertado de miedo. Klein miró con calma a su contraparte y levantó su mano izquierda, que giraba con una capa de luz solar. El siniestro gorrión Germán sonrió mientras levantaba también su mano izquierda, haciendo que una oscuridad compuesta de magnificencia y siniestradad se manifestara en su guante. Esto correspondía a los poderes de un varón de la corrupción. ¿Mi clon? Klein pensó mientras levantaba su mano derecha sin expresión. De la nada, sostenía un cetro corto de color blanco lechoso en su palma y en su punta estaban incrustadas gemas azules. Cetro del dios del mar. Aunque sus acciones en un sueño tenían que ajustarse a la lógica para lograr los efectos deseados, Klein sospechaba que el mundo ilusorio era incapaz de influir en el espacio misterioso o en la niebla gris. Por lo tanto, intentó simplificar el proceso ritual y se dijo a sí mismo que el cetro del dios del mar estaba almacenado en una zona única similar en el mundo espiritual. Podía recuperarlo cuando quisiera. El resultado de su intento deleitó a Klein. De hecho, el mundo de los sueños era incapaz de diferenciar entre una zona única en el mundo espiritual y el espacio sobre la niebla gris. Con la premisa de que el cetro del dios del mar le pertenecía, este artefacto sellado a nivel de semidios fue recuperado. Realmente funciona, de lo contrario, tendría que librar una batalla intensa. Klein suspiró en secreto aliviado. También creía que el espejo era incapaz de replicar asuntos relacionados con la niebla gris. El siniestro gorrión Germán lo miró al otro lado en un estado aturdido. Levantó instintivamente la mano, pero su palma derecha estaba vacía. Entonces vio innumerables rayos de rayos plateados dispararse, envolviéndolo en su interior, lo que le hizo gastar una figura de papel sustituto tras otra sin poder escapar del área. Con un sonido chispeante, una enorme bola de rayos iluminó la habitación estrecha, que no dejaba espacio para esquivar. Tras esto, el gorrión Germán del espejo desapareció. Por alguna razón, Klein sintió que se volvía sereno de inmediato, como si se hubiera convertido en un sabio. Giró la cabeza y volvió a mirar a Leomaster. ¿Cuál es el nombre de la organización religiosa a la que te uniste? Leomaster temblaba mientras respondía. Orden Aurora. ¿Orden Aurora? Klein se sorprendió y no pudo evitar levantar las cejas. En este momento, se escuchó un fuerte golpe desde afuera. Las puertas cerradas que se abrían hacia afuera parecían haber sido pateadas. Los pesados pasos que sonaban como tambores caminaron hacia la esquina, aparentemente descubriendo dónde se escondían Klein y Leomaster. Klein sospechaba que la tormenta de rayos de antes había sido percibida por el santo de la oscuridad. No hay forma de esconderse. Klein sostuvo el cetro del dios del mar y abrió la puerta de madera negra de la despensa hacia el santo de la oscuridad. Mientras la puerta se caía, vio claramente la apariencia de su objetivo. El caballero que vestía una armadura negra de cuerpo entero ya había levantado la visera en algún momento, revelando su rostro profundamente arrugado y parte de su brillante cabello negro azabache, así como la vieja cicatriz en su mejilla. Se parecía idéntico a Leomaster. Incluso los rasgos minúsculos eran idénticos. La única diferencia era el profundo enrojecimiento que emanaba de sus ojos. Capítulo 655. Análisis de sueños. Klein se alarmó.
Instintivamente, giró su cuerpo hacia un lado sin exponer su espalda a Leomaster, que temblaba de horror en la despensa. No podía estar seguro de que el prisionero que vestía una túnica corta de lino no fuera problemático. En este momento, el profundo enrojecimiento en el caballero de armadura negra que tenía la misma cara que Leomaster se intensificó drásticamente. Levantó la sombría espada ancha en sus manos. Con un paso hacia adelante, asestó un golpe hacia adelante a una velocidad que Klein no pudo captar con sus ojos desnudos. Al mismo tiempo, Klein, que estaba de pie a su lado, levantó inconscientemente el cetro del dios del mar e hizo que las gemas azules de su punta se iluminaran simultáneamente. Un huracán corpóreo apareció de la nada, mientras giraba alrededor de Klein, protegiéndolo dentro del ojo del huracán. Los negros rayos de luz se abrieron paso a través de él, mientras que capa tras capa de fuertes vientos se disipaban, dispersándose en todas direcciones, haciendo que todo el salón temblara. Bajo la negra espada ancha, el huracán produjo un estruendo explosivo y se redujo a una ola embravecida que inundó toda la región. Levantó toda la basura al aire. La intensa colisión sacudió claramente el sueño mientras Klein sentía que su mente se perdía. No pudo evitar rodar 2 veces. Se cayó de la cama al suelo, la caída le hizo abrir los ojos. Ese santo de la oscuridad es realmente poderoso. O debería decir que nunca he usado el cetro del dios del mar en el mundo real, así que no puedo replicar su poder completo en el sueño. Espera, todavía es de noche. Klein notó de repente un problema. En ese momento, la luz del sol del mediodía no entraba por las ventanas. Su despertar se debió a la intensa lucha en el sueño, no a un hecho natural. Eso también significaba que necesitaba dormir inmediatamente, de lo contrario, podría desaparecer en la noche oscura y nunca más ser encontrado. Con ese pensamiento en su mente, Klein empujó su mano derecha hacia el suelo, volteando su cuerpo hacia arriba mientras volaba hacia su cama y se acostó. Luego imaginó las luces esféricas apiladas y rápidamente entró en su sueño. Durante este proceso, Klein barrió su mirada hacia la ventana y vio vagamente la oscura noche afuera. Estaba tranquilo y sereno, sin ningún sentido de siniestro. Mientras tanto, sintió vagamente que había una niebla que abarcaba la superficie del mar relativamente lejos. En medio de la niebla, había una catedral compuesta de arquitectura bastante antigua. Era completamente negra. No había campanario y en la cima había cuervos completamente negros que giraban a su alrededor como si estuvieran consagrando o lamentando algo. Esta catedral tiene muchos edificios a su alrededor. Hay residencias ordinarias de 2 pisos y sencillas cabañas de madera. Hay panaderías con letreros colgantes y molinos blanquecinos que utilizan ruedas hidráulicas para obtener energía. Los peatones pasan por las calles principales y callejones con sus figuras revoloteando, imposible saber de sus situaciones reales. ¿Un espejismo? ¿La fuente del peligro de la noche? ¿Todas las personas que desaparecieron perdieron la cabeza y fueron a algún lugar? Klein se despertó de sus sueños porque inconscientemente consideró las preguntas que había acumulado. Después de eso, se concentró con fuerza. Recuperó el cetro del dios del mar de la zona única del mundo espiritual. Recordó que estaba en una batalla intensa con el santo de la oscuridad justo antes de dejar el sueño. La luz dorada ligeramente tenue brilló en los ojos de Klein, y todo se volvió brillante de inmediato. Lo que podía ver ya no era el alto caballero vestido con armadura negra de cuerpo entero, ni tampoco Leomaster, que estaba vestido con una túnica de lino corta. En cambio, se enfrentaba a una ventana del piso al techo que daba al sol poniente. La ventana estaba muy limpia y revelaba una indescriptible sensación de pureza bajo la iluminación del sol. A un lado de la ventana había mesas con sus colores de madera originales y sillas altas de respaldo negro. Más lejos, había filas de estanterías con todo tipo de libros colocados en ellas. ¿Una biblioteca? ¿Un repositorio de libros? Cada vez que entro en este mundo de ensueño, ¿me colocan al azar en una determinada área?
Klein observó cuidadosamente su entorno y confirmó que estaba temporalmente seguro sin el llamado santo de la oscuridad o extrañas criaturas malignas. Sostenía el cetro del dios del mar y primero llegó a la ventana del piso al techo y miró el ambiente exterior. Lo primero que vio fueron los opulentos edificios que cubrían el pico de la montaña opuesta. Los enormes palacios, los magníficos campanarios y las imponentes murallas de la ciudad que parecían congeladas en la puesta de sol. Era un espectáculo visual. Aunque no era la primera vez que lo veía, Klein contuvo el aliento y admiró silenciosamente este escenario milagroso durante unos segundos. Luego apartó la mirada hacia el acantilado. Vio las altas paredes del claustro negro y los árboles marchitos junto a las rocas. Pero como estaban bloqueados, era imposible confirmar si Catleya seguía en su lugar original. De hecho, dentro de un cierto radio, no es posible salir de esta región. ¿Estoy en lo profundo del claustro negro? Klein retiró su mirada pensativo mientras caminaba hacia las estanterías. Temporalmente no tenía tiempo de considerar lo que sucedió entre el santo de la oscuridad y Leomaster en su sueño anterior. Esto se debía a que necesitaba determinar su situación actual. Cuando llegó a las estanterías, Klein descubrió que los libros colocados en ellas tenían sus propios nombres. No estaban borrosos e indistintos como los sueños ordinarios. La espiritualidad de la vida, libro de hechizos, la flor dentro del corazón, el verdadero cosmos y el universo interior. Todos estos son libros sobre misticismo. Klein extendió cuidadosamente la mano y sacó el libro de hechizos. Lo hojeó rápidamente y se dio cuenta de que conocía la mayor parte del contenido, pero había una pequeña parte con la que nunca había tenido contacto. ¿Se puede confirmar que esto no es de mi sueño, de la señora ermitaña? ¿El conocimiento que la persigue y se inyecta en ella se ha conjurado en este claustro negro? Klein no tenía ningún deseo de explorar más allá de donde estaba. Sostenía el libro de hechizos y regresó al lado de la ventana del piso al techo. Encontró un lugar para sentarse y comenzó a leer seriamente con el resplandor de la puesta de sol. Todavía puedes estudiar incluso en sueños. Mientras se burlaba, sacó una pluma y papel, mientras escribía y dibujaba. Mientras estaba absorto en esto, la luz floreció de repente y una blancura cegadora cubrió su visión. Klein abrió naturalmente los ojos y sintió el calor de la luz del sol que brillaba hacia adentro. Acabo de leer unas pocas páginas y tenía pensado leerlas rápidamente antes de usar la adivinación de sueños para recordarlas. Klein se sentó frustrado. Sentía que había perdido una buena oportunidad de estudiar. Esto se debía a que no podía determinar si volvería a ser colocado al azar en la biblioteca del claustro negro. Se enderezó el pelo, se puso la gorra y fue a la cubierta. Mientras observaba su entorno, recordó el sueño. Esa prisión también está probablemente dentro del claustro negro. Sí, podría estar bajo tierra. En otras palabras, el santo de la oscuridad y Leomaster están en una ruina cercana. No es de extrañar que Willow Ceptin me dijera que no intentara explorar el sueño. Estos lugares están realmente llenos de peligro. ¿Por qué el santo de las tinieblas y Leomaster se verían idénticos? Ese sueño fue un poco extraño. También ese espejo de cuerpo entero era muy mágico y siniestro. En realidad logró clonar a un gorrión de German. Al recordar esto, Klein comenzó a encontrar ejemplos de sus experiencias pasadas para confirmar sus procesos de pensamiento por comparación. Esto se llamaba depender de la experiencia. Pronto pensó en algo. Una vez había tomado prestada la vela del terror mental en Backlund y ayudó al padre Utravsky a eliminar a su yo del pasado. Un personaje que estaba disociado de su yo original. ¿Podría ser que Leomaster sea el santo de las tinieblas de la Orden Aurora? Debido a ciertas razones, él había dividido su personalidad, separando sus lados bueno y malo. ¿Esa prisión sellada y oscura es el reflejo de su sueño interior? Sí, ese espejo de cuerpo entero. Leomaster había dicho que si fuera destruido, él también desaparecería. Cuando miré en el espejo, el gorrión de German dentro de él sí formó un cuerpo físico. Era malvado.
No es de extrañar que me sintiera como un sabio después de eliminar al gorrión de Germán en el espejo. Es porque me deshice de mis pensamientos malvados y siniestros en mi mente. Sí, ese espejo de cuerpo entero debe estar en forma de un espejo en el mundo real. Estas aguas claramente tienen los restos de un visionario. Evoca muchos monstruos irreales que pueden matar. Y esto pertenece a la vía del espectador. Por lo tanto, ser capaz de separar el bien del mal y causar personalidades disociadas tiene sentido lógico. El santo de las tinieblas Leomaster es un miembro de alto rango de la Orden Aurora. Debe ser originalmente muy malvado, pero esa ruina o artículo despertó su lado inverso, que es el bien que se esconde en lo profundo de su corazón. Causó una personalidad dividida, por lo tanto, él está atrapado en algún lugar cercano. Klein sintió que había comprendido aproximadamente la verdad del asunto y sintió un poco de pesar. Desafortunadamente, no puedo entrar al mismo lugar una segunda vez. De lo contrario, con el cetro del dios del mar y el lado bueno de Leomaster, hay una alta probabilidad de derrotar a su lado malo, el santo de las tinieblas. Y el daño infligido en el mundo de los sueños continuaría en el mundo real. En ese caso, nacería un buen santo que entiende la Orden Aurora. Será más fácil atacar a esta organización de cultos. Klein suspiró en silencio y se volvió a medias, observando a Andersenhood salir de la cabaña. ¿A dónde fuiste en el sueño? En realidad no te encontré. Preguntó el cazador más fuerte como si fueran mejores amigos. Klein frunció el ceño en secreto mientras preguntaba. ¿Por qué debería ser visto por ti? Anderson se sorprendió. No deberías volver al lugar donde dejaste el sueño al regresar allí de nuevo. ¿Hay otros elementos involucrados en mi aparición aleatoria en otros lugares dentro de un radio particular? ¿Algo que ver con mi singularidad? Klein se dio cuenta de que el problema era más complejo de lo que había imaginado. Dijo con cierta deliberación. Fui a otro lugar después de entrar al sueño. Extraño. Anderson frunció el ceño como si estuviera muy perplejo. Sin esperar a que Klein hablara, pensó antes de hablar de nuevo. Hay otro incidente extraño. ¿Qué? Klein preguntó cooperativamente. Anderson inspeccionó sus alrededores. La última vez que fingí hacer una canoa en el pasillo, escuché los sonidos de una puerta abriéndose y de pasos que salían de lo profundo. Pero cuando miré hacia arriba, no encontré nada. Originalmente pensé que era alguien del barco, pero luego no pareció ser el caso.